En este vídeo vamos a hablar de la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es la máxima producción que se puede conseguir utilizando los recursos actuales y disponibles de la mejor manera posible, es decir, de forma eficiente. La máxima producción que puede conseguir una sociedad o una región o una economía en general. La frontera de producción es un máximo, es decir, que de ahí no se puede pasar. Se podría si los recursos cambiaran, bien porque encontráramos nuevos recursos o bien porque los recursos mejoraran, es decir, mejorara la tecnología. Pero si los recursos no cambian, es la máxima producción que puede producir una sociedad. Para poder representarlo y entenderlo mejor, vamos a utilizar lo que se conoce como modelo económico. Un modelo económico es una simplificación de la realidad que permite entender mejor el funcionamiento de la realidad y deducir teorías. Es como si hiciéramos un experimento en el laboratorio, aislando ciertas variables o simplificando las variables y así poder buscar relaciones y poder entender lo que se plantea. La meteorología, por ejemplo, utiliza modelos matemáticos para poder predecir el tiempo. En economía veremos varios modelos económicos a lo largo de los distintos vídeos, pero aquí vamos a hablar del modelo económico de la frontera de posibilidades de producción. En ella, los supuestos simplificadores son los siguientes. En primer lugar, solo se producen dos bienes. Esto nos va a permitir representarlo gráficamente. En segundo lugar, se hace una plena utilización de los factores productivos, porque si los factores productivos no se estuvieran utilizando de forma eficiente, dándole el mejor uso posible, no se llegaría al máximo. Y en tercer lugar, los factores productivos son constantes, es decir, existen los que hay y en un momento determinado no pueden variar. Y además son intercambiables en la producción de ambos bienes, es decir, que los factores sirven tanto para producir una cosa como para producir la otra. En la vida real se producen muchísimos bienes y además normalmente no se alcanza el máximo de la producción, es decir, los factores no se utilizan plenamente y los factores productivos, hay factores productivos que no se pueden intercambiar, es decir, que solamente sirven para un determinado producto, maquinaria específica, por ejemplo. Entonces, con estos supuestos vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una economía produce dos bienes, tablets y coches. Y los distintos puntos muestran las combinaciones eficientes de producción que se pueden producir. Es decir, si la economía o la empresa o el país decide producir 0 tablets, podrá producir 5 coches. Pero si decide producir 6 tablets, tendrá que renunciar a un coche, por lo cual producirá 4 coches. Si decide producir 5 tablets más, es decir, hasta 11, tendrá que renunciar a otro coche. Y así sucesivamente. Como tenemos dos variables, se puede representar gráficamente. Entonces, vamos a ver cómo es la representación gráfica. El primer punto nos dice que si fabrica 0 tablets, podrá producir 5 coches, con lo cual en el eje X vamos a representar las tablets, en el eje Y vamos a representar los coches y vemos que si produce 0 tablets, podrá producir 5 coches, con lo cual aquí tenemos el primer punto, que es el que hemos llamado A. El segundo punto, que le vamos a llamar B, nos dice que si produce 6 tablets, podrá producir 4 coches, con lo cual 6 tablets estará aquí y 4 coches aquí. Este es el punto B. El siguiente punto, el punto C, nos dice que si produce 11 tablets, podrá producir 3 coches. 11 está aquí y 3 coches aquí, con lo cual este es el punto C. Y así sucesivamente. Tenemos el punto D, que es 15 tablets y 2 coches. 15 tablets y 2 coches. Tenemos el punto E, que es 18 tablets y un coche. Y el punto E, que es 20 tablets y ningún coche. Lo que observamos es que para producir más de un bien, tengo que renunciar a producir de otro bien. Eso es el coste de oportunidad. Por ejemplo,
¿Cuánto sería el coste de oportunidad de pasar del punto A al punto B? Bueno, pues cuando pasamos del punto A al punto B, estamos renunciando a un coche. El coste de oportunidad sería un coche. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el coste de oportunidad de pasar del punto E al punto D sería que yo voy a producir un coche más, pero a cambio estoy renunciando a 3 tablets, con lo cual el coste de oportunidad serían 3 tablets, que es a lo que renuncio. Con este modelo también podemos observar que si queremos producir, por ejemplo, 5 tablets y 2 coches, sería posible. Es decir, tendríamos 5 tablets y 2 coches, pero estaríamos siendo ineficientes, es decir, no estaríamos utilizando los recursos de la mejor manera posible, porque con los mismos recursos podría producir este punto, es decir, el punto 6, 6 tablets y 4 coches, y podría producir este punto, que es el punto 15 tablets y 2 coches, con lo cual estamos siendo ineficientes. Toda esta zona es lo que se conoce como zona de ineficiencia. ¿Por qué somos ineficientes? Porque en toda esta zona estamos utilizando los recursos dándole un mal uso, es decir, utilizándolos de una manera que no estamos utilizando a la máxima capacidad, es decir, de una manera ineficiente. Podríamos estar produciendo más si utilizáramos mejor nuestros recursos. Otra pregunta que se nos plantea es si podíamos, por ejemplo, producir 18, 4. Si nosotros representamos el punto 18, que estaría aquí, 4, este punto está fuera de la gráfica. Es un punto inalcanzable. ¿Por qué? Pues porque con los recursos disponibles nosotros como máximo podemos producir este punto de aquí, que es 6, 4, o como máximo podemos producir este punto de aquí, que es el punto 18, 1. O podemos producir todos estos puntos de la gráfica. Pero este punto de aquí, con los recursos actuales, sería inalcanzable. Por lo que toda esta zona de aquí es la zona inalcanzable. ¿Se podría llegar a alcanzar? Sí, se podría llegar a alcanzar si se mejora la tecnología o se encuentran nuevos recursos que me permitan producir más. A eso se le conoce como crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la frontera de posibilidades de producción se va a trasladar. Y por último, existe una zona eficiente, que es la curva de posibilidades de producción que está representada en azul, que pertenece a los puntos de la tabla. En todos los puntos de la frontera de posibilidades de producción, los recursos se están utilizando de forma eficiente. Veamos qué ocurre ahora si hay una mejora en la tecnología de coches. Si hay una mejora en la tecnología de coches, vamos a poder producir más coches, pero las tablets seguirán igual. Como vemos, pues antes con 0 tablets producíamos 5 coches y ahora podemos producir 10 coches. Con 6 tablets antes producíamos 4 y ahora 8. Y así sucesivamente. Lo que ocurre gráficamente es que la curva se desplaza a la derecha, habiendo un crecimiento económico, pero el crecimiento económico solamente es por parte de los coches. Como vemos, tenemos que el punto máximo de producción de tablets sigue siendo 20 tablets. Por lo tanto, se desplazaría, pero solamente se desplazaría hacia la derecha y hacia arriba, pero sin mover el punto de las tablets. Por otro lado, si hay una mejora en la tecnología de las tablets, es decir, si antes podía producir con 0 coches, producía 20 tablets y ahora puedo producir 40, con un coche antes podía producir 18 tablets y ahora 36, y así sucesivamente, lo que ocurre es que hay un desplazamiento a la derecha, pero solamente en las tablets, es decir, el punto de coches máximo que se puede producir sigue siendo el mismo. Y por último, si hay una mejora de la tecnología en general que mejora tanto la producción de tablets como la producción de coches, lo que ocurre es que hay un desplazamiento a la derecha, pero de ambas variables. Es decir,
que crece el número de tablets que se pueden producir con los recursos que hay y el número de coches que se puede producir con los recursos que hay. Con esto hemos llegado al final del vídeo. Lo que tiene que quedar claro es que la frontera de posibilidades de producción nos indica el máximo de producción que una economía puede producir con los recursos disponibles utilizándolos de forma eficiente, es decir, con la mejor manera posible, que hay puntos que son ineficientes porque no se están utilizando bien los recursos y que hay puntos que en el presente son inalcanzables, pero que si se encuentran nuevos recursos o se mejoran los recursos disponibles, se mejora la tecnología, se podrán alcanzar. Y a eso se le conoce como crecimiento económico.